En este tutorial vamos a explicar cómo funciona el comando datex que permite crear, editar, borrar y visualizar datos extendidos. Un dato extendido es una información que se adjunta a cada entidad y que está definida por el propio usuario. Por ejemplo, cuando seleccionamos una polilínea, la información del dibujo nos dice que pertenece a una capa determinada, que tiene un color determinado, un estilo de capa y así sucesivamente. Esta información es la propia del programa AutoCAD. Además, está permitido añadir informaciones relevantes para el usuario, pero que no tienen que ver con el dibujo. Esto se realiza mediante los datos extendidos. Para visualizar estos datos, para editarlos, AutoCAD no ofrece comandos propios, sino que deben ser desarrollados por el usuario. Para ello hemos creado el comando datex, que podemos acceder a él escribiendo en la barra de comando datex, o podemos acceder desde el icono correspondiente de la barra de herramientas. Vemos, si queremos ver los datos extendidos que tenemos actualmente, vemos que no existe datos extendidos para la categoría SIM, que es la que hemos predefinido para el sistema de información monumental que estamos desarrollando. Sin embargo, vemos que sí que tiene otra categoría, que es JV, en la que sí que aparece otro tipo de información. Esta información se incluyó durante el proceso de restitución del modelo fotogramétrico allá por los años 96-98. Vemos que aparecen una serie de informaciones que fueron útiles al restituir y que posteriormente se han mantenido en las entidades y siguen siendo útiles actualmente en algunos casos en el trabajo con las entidades del dibujo. Nuestro programa nos va a permitir añadir, editar y borrar este tipo de datos. Para ello hemos estructurado la información en pares, esto es, primero definimos la clase, que será el criterio, y después vamos a definir el valor, que es el atributo concreto de cada entidad respecto de ese criterio que hemos definido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos hacer referencia a cómo se han capturado esos datos. Podemos poner la clase que vamos a llamar geometría y podríamos especificar el valor fotogrametría para aquellos datos que han sido capturados por esta técnica. Por ello, asignaríamos a todas estas entidades el par de datos geometría y fotogrametría. Imaginemos que en la parte derecha los datos han sido capturados por fotografía rectificada. Entonces en el valor pondríamos rectificada. Y asignaríamos este par de valores a las entidades de la parte derecha. Si ahora, una vez que hemos asignado, seleccionamos una entidad de la parte izquierda y en la categoría ponemos SIM, vemos que sí que posee ya esos datos extendidos, en este caso geometría y fotogrametría, y seleccionando la parte derecha vemos que aparece geometría rectificada, que coincide con lo que ya hemos asignado. Además, podremos ir asignando más pares de valores a cada entidad. Otra clase, otro criterio puede ser el mecenazgo. Es decir, si esta parte de la catedral, este alzado está sujeto a algún tipo de mecenazgo. Podremos indicar, por ejemplo, ninguno en el caso de que no haya ningún tipo de mecenazgo, asignaríamos a la parte izquierda y a la parte derecha imaginemos que es mecenazgo del círculo de fundadores, una especie de club que posibilita restaurar algunas partes de la catedral. Asignaríamos a las entidades de la parte derecha y si ahora visualizamos el dato extendido, vemos que en la parte izquierda aparece geometría, fotogrametría, mecenazgo ninguno, y en la parte derecha tenemos geometría rectificada y mecenazgo círculo de fundadores.
Otra de las funcionalidades es la posibilidad de editar valores. Aquí hemos visto que hemos añadido pares de valores, pero imaginemos que en algún caso queremos editar estos valores. Por lo tanto, si nosotros mantenemos la clase, pero asignamos otro valor, el valor es diferente, ya no es círculo de fundadores, es círculo, y asignamos a una serie de entidades, el programa lo que hará será editar esos valores y sustituir el valor de círculo de fundadores por el de círculo. Vamos a ver, seleccionando entidad en la parte derecha, cómo aparece geometría rectificada y mecenazgo círculo. También otra de las funcionalidades puede ser borrar aquellos pares de valores que no nos interesen. Por ejemplo, la característica de mecenazgo no nos interesa, la dejamos vacía y asignamos la clase mecenazgo con el valor vacío a las entidades de la parte derecha. De tal forma que nosotros, si ahora consultamos la parte izquierda, sí que nos aparece geometría, fotogrametría, mecenazgo ninguno, pero en la parte izquierda, en la parte derecha, veremos que esa característica de mecenazgo ya no nos aparece. De esta forma, nosotros hemos visto cómo añadir, cómo crear datos, cómo editarlos, cambiarlos, modificarlos y cómo eliminarlos. Por lo tanto, este comando, el comando datex, es un eficaz gestor de datos extendidos y permite al usuario utilizar el enorme potencial que estos datos pueden tener, siempre en función de los intereses y las necesidades del usuario.